puede ser el terremoto de Popayán en 1983 y la avalancha de Armero, por los impactos y el desastre que generaron estos dos procesos, la avalancha de Armero en 1985, y que fueron, desastres que marcaron un antes y un después en la prevención del riesgo y en la gestión integral del riesgo para el caso colombiano. Estos fueron desastres relacionados con actividades geológicas, pero especialmente aquellos que están vinculados con fenómenos hidrometeorológicos extremos, aunque por unidad, es decir, mirando cada uno de estos eventos por separado, no generan en un tiempo y un espacio un impacto tan grande como lo puede generar un terremoto o como lo puede generar una erupción volcánica. Sí, en sumatoria, digamos que son los desastres que más afectaciones tienen en las diferentes regiones colombianas, y de hecho Piedecuesta, que es el área de estudio, es uno de estos territorios que ha sido y sigue siendo fuertemente afectado por los desastres vinculados o relacionados con los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Ok, ¿cuál entonces ha sido el objetivo de esta investigación? Básicamente ha sido caracterizar estos procesos de construcción social de riesgo en el municipio de Piedecuesta desde la teoría de las representaciones sociales y en el marco del estudio social de los desastres. Entonces, puedo iniciar diciendo que desde un primer momento nos dimos cuenta en la investigación que habían diferentes formas de construir la noción de riesgo, y por eso podemos afirmar que el riesgo es efectivamente una construcción social en donde se vinculan, por supuesto, dimensiones como la vulnerabilidad, como la amenaza, pero estas dimensiones no solamente tienen un sentido físico o un sentido objetivo, sino también un sentido subjetivo y simbólico muy importante, que en ocasiones se nos queda relegados de las estrategias que desde gobierno y desde la misma academia proponemos para esta problemática. Entonces, bueno, ya el objetivo nos plantea un poco desde dónde o cuál fue la base teórica del estudio. Por un lado está la teoría de representaciones sociales y por otro está el enfoque social de los desastres. Referente a este último enfoque, pues sabemos que es conocido también como un paradigma alternativo que entró con fuerza, sobre todo en la academia latinoamericana, pues a finales de los 80, más o menos mediados de los 80, inicios de los 90, en donde se cuestionó el paradigma fisicalista que tradicionalmente reducía al desastre únicamente al desarrollo de un fenómeno, en este caso generalmente un fenómeno natural, ¿no? Entonces, las medidas que se podían desarrollar desde el concepto de desastre como fenómeno natural o como desde el concepto de desastres naturales, pues era únicamente el seguimiento y el monitoreo de estos fenómenos. Sin embargo, este enfoque permitió un poco visualizar una complejidad mayor del concepto de desastre, y entonces ya no se abordaron como simples eventos, sino como procesos que se generaban en la confluencia de tiempo y espacio de, por un lado, una serie de características o de contextos previos de necesidades que caracterizaban a una estructura social, ¿no? Que le podemos dar el nombre de vulnerabilidad, y por otro, que puede ser de diferente naturaleza, ¿no? Origen, que puede ser físico, ya lo dijimos, socioambiental o también antropogénico. Pero entonces, bueno, esto fue retomado por esta investigación porque era importante visualizar entonces cuáles eran los elementos que desde este enfoque incorporaban esa noción de riesgo. Pero por otro lado, también vinculamos el término de teoría de representaciones sociales, y voy a explicar un poco por qué. Generalmente desde el estudio social de los desastres, esta noción de construcción social se había vinculado o relacionado desde el concepto de percepción social, que sabemos que es un concepto que fue recuperado de la escuela francesa y que, bueno, ha tenido o tuvo trascendencia en los trabajos de la antropóloga Mary Douglas, y precisamente desde estos trabajos antropológicos se adoptó la percepción teniendo en cuenta no solamente los elementos cognitivos, sino también los elementos culturales y los elementos sociales.
Sin embargo, para nuestro estudio, ese concepto de percepción social no abordaba un aspecto que era fundamental, que era esta relación o este puente intersubjetivo, lo voy a llamar así, entre el conocimiento y la práctica, que fueron dos aspectos que fueron investigados desde este estudio. Entonces, ante la carencia, perdón, ante la carencia de este abordaje, de esta relación de conocimiento práctica, fue necesario migrar hacia un concepto un poco más complejo, que fue el concepto de representaciones sociales, que es el vinculado precisamente con esta teoría. Disculpen, creo que la mascota de mi vecino está... Ok, esperemos que no. Ok, entonces, la teoría de representaciones sociales, sabemos que ha sido un concepto desarrollado por Serge Moscovici, este famoso autor. Y bueno, básicamente la noción de representaciones de tipo social tiene justificación en el hecho de que como sujetos sociales necesitamos o requerimos de la interacción comunicativa, es decir, de estarnos comunicando, para que todo objeto o fenómeno que ocurra en nuestra realidad pueda ser incorporado a un sistema de sentido común que compartimos con nuestros grupos cercanos y nuestros grupos más lejanos y el contexto social al que hagamos parte, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de las teorías de representaciones sociales que en este caso abordaremos para el objeto de estudio, para un fenómeno que es el de riesgo de desastres. Entonces, a partir de estos dos enfoques, realizamos un ejercicio que fue un poco un ejercicio de integración teórico-conceptual, y entonces hicimos una especie de mapeo, y este mapeo nos permitió mirar cuáles eran los elementos que incorporaban estos dos conceptos, ¿no? Estos dos enfoques, perdón, y además cómo interactuaban los elementos que podíamos extraer tanto de la teoría de representaciones sociales como del estudio social de los desastres. Entonces, bueno, partimos de nuestro objeto de estudio, que es el riesgo de desastres. El enfoque social nos dice que el riesgo de desastres está vinculado por dos elementos, uno es la amenaza y el otro es la vulnerabilidad. La amenaza, que está vinculada a la noción de proximidad, de nivel y de frecuencia del fenómeno, que puede ser de diferente naturaleza, y la vulnerabilidad, que puede tener diferentes manifestaciones, bien sea desde lo social, desde lo físico, desde lo cultural, desde lo político, ¿no? Entonces, bueno, partimos del hecho y de la afirmación de que el riesgo de desastres es una construcción social que está vinculado con los conocimientos y las prácticas que pueda tener una población en torno a este tema. Y la teoría, entonces aquí empezamos a involucrar conceptos, elementos de la teoría de representaciones sociales. La teoría de representaciones sociales nos dice que todo conocimiento y toda práctica está vinculada con una dimensión sociocognitiva que un poco se reproduce y se origina en procesos de anclaje y de objetivación, que estos conocimientos y estas prácticas, el puente que los relaciona es la identidad, ¿no? Y a partir de esa identidad podemos también tener contacto con otra dimensión, que es la socioestructura, ¿no? En donde estas representaciones sociales están circulando. Es decir, las representaciones sociales de cualquier objeto o fenómeno de la realidad nace o se genera o lo podemos ubicar en la mente del individuo, pero solamente se reproduce a partir de estar circulando constantemente en el ambiente social donde este individuo se encuentra. Entonces, a partir de esto, estas representaciones sociales se pueden encontrar en tres niveles: en lo micro, que puede ser desde el self, es decir, desde sí mismo hasta mi grupo familiar, y pasar al nivel meso y de ahí al nivel macro, y este nivel macro va a estar vinculado con una tercera dimensión, que es la socioterritorial. Entonces, a partir de este ejercicio de integración teórico-conceptual, a partir de estas dos bases teóricas, nos surgieron las tres categorías que finalmente fueron nuestras categorías de análisis, que es
lo sociocognitivo, lo socioterritorial y lo socioestructural. Un poco para dar nociones de el lugar de estudio, Piedecuesta, que es este puntico rojo que vemos aquí, es un municipio que está ubicado al nororiente del territorio colombiano, hace parte del área metropolitana Bucaramanga, que está integrada por la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, y por los municipios de Girón, Florida Blanca, y por supuesto también Piedecuesta. Ok, el municipio tiene una superficie aproximada de 481 kilómetros cuadrados. Esta franja verdecita que vemos acá y que se proyecta es el casco urbano y que solamente representa un 3.3% del total o del global del municipio. Sin embargo, ahí se concentra el 80% de la población de este municipio. Entonces, un poco mirarlo de esa forma nos puede dar idea de cuáles son algunas características de la dinámica poblacional y social del municipio, ¿no? Vemos que hay obviamente una concentración de población en el área urbana. Por supuesto, eso nos lleva a pensar en una concentración de bienes y servicios en esta zona. Un abandono paulatino del campo que se empezó a generar desde los 80 y se agudizó en los 90 y sigue pasando. Entonces, obviamente, esto se vincula con la falta de estrategias y de políticas nacionales que ayuden al desarrollo rural. Y bueno, también otro elemento muy importante que se toma en cuenta en esta investigación, que ha sido la población migrante desplazados de la violencia por el conflicto interno armado en Colombia, que a partir de los 90 empezaron a llegar al municipio y empezaron a generar asentamientos irregulares en la periferia de este municipio. Entonces, esos van a ser nuestros 3 grupos de investigación o nuestros 3 grupos de este estudio. Por un lado, la población rural, la población urbana y también la población de estos asentamientos irregulares, que son la población de la periferia. Pero este municipio, digamos que tiene algunas problemáticas globales, es decir, que pueden englobar a los 3 grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, deficiencia en cobertura de educación, de salud, de deporte, de cultura, de vivienda, asentamientos precarios en zonas de alta amenaza, bueno, presencia de población desplazada, inexistencia de políticas eficaces de atención, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que ellos comparten una serie de vulnerabilidades físicas, sociales, económicas, que un poco es como el panorama o la radiografía general del municipio, que son contextos que nos interesan. Pero también vamos a tener que identificar cuáles son esos elementos particulares que marcan entonces la realidad de riesgo de desastres para cada uno de los grupos poblacionales. Aquí simplemente muestro algunas fotos de los asentamientos, por ejemplo, irregulares en la periferia, ¿no? Como vemos, pues casas de autoconstrucción en zonas de laderas pronunciadas, y entre otros aspectos que sería interesante visualizar más adelante, ¿no? Y bueno, algunos eventos que se relacionan con estos fenómenos hidrometeorológicos extremos y que son casi frecuentes en el municipio. Esto se relacionó con la ola invernal 2010-2011, que fue una de las olas invernales que afectó casi el 80% del territorio colombiano y que fue el antecedente de la actual política de gestión integral del riesgo. La metodología, bueno, como abordamos 2 enfoques teóricos, pues también abordamos herramientas metodológicas de estos 2 enfoques. Entonces, un poco fue la triangulación de diferentes herramientas, instrumentos que nos podían servir para la recolección de los datos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la teoría del estudio social de los desastres, la cartografía, digamos, es una herramienta muy utilizada y muy importante, sobre todo cuando queremos ver no solamente cómo construyen socialmente el territorio sus habitantes, sino dónde ubican y por qué ubican ahí las amenazas, las vulnerabilidades, y un poco cómo se construye a partir de estos imaginarios colectivos el territorio en un contexto de riesgo, y pues obviamente también el diagnóstico vulnerabilidad-amenaza, que fue una herramienta utilizada inicialmente dentro de esta investigación.
Y bueno, en el caso de la teoría de representaciones sociales, se utilizaron entrevistas a profundidad, la mayoría de ellas semiestructuradas, y cuestionarios de asociación libre que nos permitía un poquito indagar en este aspecto sociocognitivo que también nos interesaba mucho. Y ya voy a pasar entonces al tema de los resultados, mirando el tiempo. Entonces, bueno, solamente recordemos que estas dimensiones o estas categorías de análisis, se construyeron en torno a las tres dimensiones que ya había hablado al inicio, ¿no? Lo sociocognitivo, lo socioestructural y lo socioterritorial. Y bueno, cabe decir que para el caso de esta ponencia voy a hablar solamente de las dos primeras dimensiones, lo sociocognitivo y lo socioestructural. Sin embargo, cabe decir que analizado el riesgo o las representaciones sociales del riesgo desde estas tres grandes categorías, encontramos que tiene lo que nosotros denominamos una doble textura, es decir, por un lado podríamos hablar de elementos o narrativas continuas que hacían parte de un discurso global de toda la población piedecuestana, pero por otro lado también encontramos elementos distintivos que caracterizaban las vivencias y las experiencias de la construcción social del riesgo desde estos tres grupos poblacionales, ¿no? Entonces, bueno, para hablar un poco de esta dimensión sociocognitiva, podríamos decir que estos elementos distintivos los pudimos encontrar en los contenidos básicos de las representaciones que se relacionan, por ejemplo, con la fuente, con el medio, con los conocimientos y con las prácticas. Y los elementos integradores, es decir, casi que los que se encontraban en todos los discursos o los diferentes discursos o narrativas de riesgo de desastres para los tres grupos, se vincularon con las líneas de anclaje y objetivación y también con conocimientos y prácticas que un poco se visualizaron recurrentes en los tres grupos de estudio. Entonces, para hablar un poco del anclaje social, podríamos decir que este anclaje social se relacionó con lo que se visualizó desde el estudio como construcciones diferentes del riesgo y tipologías diferentes del riesgo, pero que nacen del análisis de estos discursos. Entonces encontramos tres en específico. El riesgo... 2 minutos más, Daisy. ¿Perdón? 2 minutos más. Ok, sí, ya casi cierro. Estamos hablando entonces, por ejemplo, del riesgo inmediato, que es generalmente un riesgo relacionado con condiciones de emergencia que alteran o modifican transitoriamente la cotidianidad. Está también el riesgo latente, que es esta exposición intermitente ante una problemática que aparece o desaparece. Y finalmente el riesgo permanente, que es aquel que agrupa aquellas condiciones que generan mayor atención y expectativa del grupo social. Y para dar explicación sobre estos tres ejemplos, podríamos hablar del riesgo inmediato de los deslizamientos de tierra que ocurrían en las zonas de la periferia, que eran emergencias que si no generaban mayores daños, pues era algo que inmediatamente se olvidaba de la narrativa cotidiana y pasaba a un segundo plano. O en los riesgos latentes, el conflicto por el acaparamiento de agua que se pronunciaba y se hacía más, emergía un poco, sobre todo en las épocas de sequía, o los riesgos permanentes, que fue, por ejemplo, la tenencia de tierras que la población de la periferia manejó como un riesgo, que uno no lo vería como un riesgo, pero para ellos era un riesgo la falta de legalidad de su territorio, ¿no? Entonces, bueno, no voy a ahondar aquí en el tema de la amenaza, eso lo podríamos hablar un poco después si hay alguna pregunta, pero entonces quisiera pasar a las conclusiones respecto a estos elementos. Lo que encontramos en esta investigación es que el riesgo es un concepto diverso y dinámico, en tanto que representa un constructo social definido desde particularidades de espacio y tiempo, es decir, las experiencias y los significados que la población otorgue a esta interacción vulnerabilidad-amenaza es lo que va a dar sentido a lo que ellos conocen como riesgo, y es algo que tendría que por lo menos conocerse en el momento de elaborar estrategias municipales o locales de prevención. Está, por ejemplo, también que el riesgo de desastres es multidimensional, es decir, no se puede abordar únicamente desde la noción fisicalista u objetiva, sino es necesario también incluir estos aspectos simbólicos de toda la población que hace parte de esa construcción social. Y finalmente que la vulnerabilidad y la amenaza son ámbitos
que no solamente son evidencias empíricas, porque a veces buscamos la amenaza y la vulnerabilidad en datos duros, y entonces un poco olvidamos que pueden ser narrativas que dan sentido a las prácticas y a los conocimientos que la población origine en torno al tema de riesgo de desastres. Eso sería todo. Dejo también ahí mi contacto por si desean profundizar en algún tema. Muchísimas gracias y disculpen por el ruido de fondo. Muchas gracias, Daisy, no se preocupe. Le cedo la palabra a Marco. Muchas gracias, doctora Jerez. Hay una pregunta por acá. Dice, ¿cómo traer el modelo o el análisis a los países mesoamericanos y del Caribe? Bueno, este modelo, la idea, y también fue una de las ventajas de este estudio, porque generalmente las representaciones sociales en tema de riesgo no había tanta información, pero generalmente se vinculaban con el tema de medio ambiente. Entonces, habían un tipo de representaciones específicas para tratar de identificar el tema de RS en medio ambiente. Sin embargo, aquí se estableció toda una nueva metodología y 3 categorías nuevas de análisis que para el caso, para mi contexto, me sirvieron y que de hecho fue necesario construirlas desde cero porque la teoría no me daba las categorías necesarias para poder desarrollar mi trabajo. En ese sentido, ¿qué quiero decir? Todo contexto requiere esa especificidad, sobre todo si trabajamos con temas tan profundos como representaciones sociales. Este estudio puede marcar primeros indicios de categorías que te pueden servir inicialmente para un primer acercamiento, pero muy seguramente con el paso del tiempo y con la interacción de la población y con el conocimiento del territorio a nivel físico y a nivel simbólico, estas categorías pueden cambiar. Entonces, un poco fueron categorías generales que sí abarcaba aspectos un poco amplios para que puedan servir en otros contextos. Lo sugiero como un marco inicial para tratar de mirar cómo se acomodan temas de estudios de representaciones sociales, pero no aseguro que puedan servir para todo tipo de experiencias o todo tipo de contextos, ¿no? Entonces siempre es importante contextualizar las teorías y la metodología. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctora Jerez.